Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, Si querés un cambio. El día de hoy, como cada semana, vamos a tener Palabra de Dios con nuestra amada apóstol María Rosa de Morelato. También vamos a compartir el testimonio del día de hoy, pero antes yo quiero compartir Palabra de Dios. Esta palabra está en Miqueas, capítulo 7, verso número 7, nos dice: Mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Palabra de Dios en Miqueas, capítulo 7, verso número 7, para que quede guardada en nuestro corazón. Buscar siempre la presencia del Señor, poner nuestra mirada en Él y Él nos va a guiar para ir de gloria en gloria y de triunfos en triunfos. Ahora sí vamos a compartir el testimonio del día de hoy. Quédate aquí con nosotros. Soy Belén Bustos, tengo 29 años, hace 7 años que asisto al Ministerio Jesús la Luz del Mundo. Hace unos meses me recibí de técnica en petróleo, estoy a punto de empezar a trabajar en una empresa importante de petrolera. Yo llegué a la iglesia con mi hermana, empezamos nosotras dos a asistir a las reuniones de jóvenes los sábados y de ahí empezamos a asistir a todas las reuniones en la semana. De a poco se fueron integrando el resto de mi familia. Hoy en día estamos prácticamente todos acá sirviendo en la iglesia. Yo conocí al Señor mucho antes de llegar a la iglesia, pero mi vida en realidad era altibajos de vivir siempre lo mismo. Lo conocí en una época de adolescencia también, donde pasan muchas cosas, uno vive muchas situaciones. Y la verdad es que no estaba bien yo a nivel anímico y menos espiritual hasta que empecé a venir a la iglesia y empecé a formarme, a mejorar yo personalmente. Dios trató muchas áreas de mi vida donde yo creía que realmente estaba bien, que no estaba equivocada. Una de las áreas es mi carácter. Mi orgullo, la falta de perdón que yo tenía por diferentes situaciones que a lo largo de la vida me fueron pasando. Yo siempre fui, y hasta el día de hoy Dios sigue tratando, una persona muy controladora y de querer siempre tener todo bajo mi control. Dios trató eso y me hizo ver que en realidad el control yo no lo tengo de mi vida, sino que lo tiene Él. Mi papá estuvo en una situación de adulterio y a mí me resultó muy difícil perdonarlo de esa situación, ya que éramos muy chicos nosotros. Creo que desde ese momento empezó la etapa de rebeldía en mí, como en mis hermanos también. Y bueno, a lo largo de todos estos años Dios fue tratando mucho eso, y yo puedo decir hoy en día que cualquier cosa que yo hago, cualquier cosa que yo digo o cualquier cosa que yo planeo, siempre lo tengo presente y en primer lugar a mi papá para contarle, para hablarles o para recibir algún consejo de él. Puedo decir que Dios sanó en mí y me hizo ver el perdón, como también en muchas cosas que yo estaba equivocada, que también merecía perdón, porque así como Él me perdonó de muchas cosas que yo hice, yo también tuve que aprender a perdonar a personas que me hicieron daño. La etapa de la adolescencia tampoco ayuda. Sé que como a mí, como a muchos jóvenes, es la parte más difícil en cuanto a la vida, porque uno toma decisiones que la mayoría de las veces son incorrectas y cree que están bien, hasta que llega un momento en donde te das cuenta de que no estaban bien y te hace llevar a caminos incorrectos, a personas incorrectas y a decisiones muy malas. En todos estos años que yo he transitado en la iglesia me he podido dar cuenta de muchas cosas, muchos errores, y sigo aprendiendo, sigo mejorando. Y sigo hoy en día intentando ayudar a muchas personas, amigos míos, amistades que se acercan solas a mí hoy en día para pedirme consejos, para hablar, para
compartir conmigo y me hace feliz ver ese cambio de que yo tuve en Dios, de no querer estar con nadie, a hoy en día ver que las personas solas se acercan a querer hablarme o a querer contarme problemas, situaciones y intentar ayudarlos con un consejo sano, como yo recibí acá en la iglesia y como todavía sigo recibiendo. Hoy en día puedo decir que soy feliz, que vivo tranquila, que tengo otra visión de las cosas y bueno, mi consejo para los jóvenes que por ahí viven situaciones que son difíciles, que causan dolor, que por ahí el resentimiento a veces se hace como muy grande y la falta de perdón se hace como lo principal en la vida, es que dejen entrar a Dios en sus vidas, que Dios se encarga de defendernos, de cuidarnos, de amarnos y de consolarnos en las situaciones que vivimos difícil en nuestra vida, y más como a jóvenes. A veces se presentan muchas situaciones que son difíciles de llevar, pero si confiamos en Dios todo es posible, aunque parezca imposible. Así que mi consejo para todos los jóvenes que hoy me pueden estar escuchando es que se agarren de la mano de Dios y que tomen los consejos buenos y bueno, sigan a pesar de las dificultades que hay. En Dios siempre hay recompensas para un montón de cosas. Reto extremo de carácter. 72 horas que transformarán tu vida para siempre. Te espera una montaña, un desafío, un reto y una aventura que sacarán la mejor versión de ti. Un reto en donde saldrás de la monotonía, liderarás tu potencial inactivo, vivirás una verdadera aventura, entenderás que puedes dar más y mejor. Pelearás las batallas correctas, aprenderás el poder de una manada y te conectarás con el legendario número 1, Jesús. ¡Legendarios! ¿Qué somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Al servicio de quién? ¡Jesús! ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¡Dar la vida por los amigos! ¡Au, au, au! Qué lindo testimonio que compartimos aquí en este programa, Si Querés un Cambio, y Dios también puede hacer un cambio en tu vida, puede hacer cosas maravillosas. Tenemos que confiar, creer y Él lo puede hacer. Te cuento que si estás en la provincia de Mendoza podés escuchar FM Luz 105.9 y si estás fuera de la provincia o fuera del país nos escuchás a través de la página web www.fmluz.com.ar. Desde allí te conectás desde cualquier punto de nuestro país. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios con nuestra amada apóstol María Rosa de Morelato. Entonces dice aquí Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aunque no era judío, oraba a Dios siempre. Ahora, Dios mira nuestro corazón.
Dios sabe nuestro corazón. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón y vio la intención del corazón de Cornelio, que oraba siempre. Cornelio vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Mire todo lo que puede suceder cuando nos ponemos a orar. Cuando uno se pone a orar, hermano, miles de ángeles vienen a favor tuyo. Miles de ángeles de alto rango comienzan a socorrerte, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice que como a la hora novena, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía el ángel, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, escuche, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Era un hombre de oración, era un hombre misericordioso, era un hombre amable, era un hombre ayudador, era un hombre ofrendador, era un hombre de Dios. Aunque para Pedro, él no estaba preparado para predicar el Evangelio y ser un hijo de Dios. Tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Dios tiene memoria de todo lo que nosotros hacemos. El Salmo 20 dice que Él hace memoria de todas nuestras ofrendas. O sea que el Señor mira nuestras vidas, sabe cómo nos comportamos, tiene misericordia de nosotros, pero nos conoce. Él sabe si somos de oración o no somos de oración. Él sabe si lo buscamos de corazón o no lo buscamos de corazón. Aquí Cornelio lo buscaba con toda su alma, lo buscaba de corazón a Dios, con todo su ser, para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, le dijo el ángel, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pero Pedro no tenía ninguna intención de enseñarle a un italiano el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso tuvo como una contención con Pablo, porque Pablo siempre defendía a los gentiles. Amén. ¿Usted qué es? Fuerte, dígalo. Gentil. Pero ahora somos adoptados como judíos por Cristo Jesús. Amén. Dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vino el ángel y le dijo todo lo que tenía que hacer. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 criados
suyos y aún devotos soldados de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Pedro también era de oración. Todo lo que pasaba en el libro de los Hechos, todo lo que se movía en el Espíritu, era causa de la oración. Entonces dice, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamaron, preguntando si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, porque cuando uno ora y busca a Dios, uno puede ver la visión y uno puede dejarse ministrar y hablar por el Espíritu. Y a Pedro le habló el Espíritu y le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, hizo una casa luz. Amén. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Hermano, esta es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló primero a Cornelio, porque le vio el corazón y porque le vio que estaba orando y le vio el corazón que ayudaba a la gente, ayudaba a todos los necesitados. Y dice que Dios hizo memoria. Y como conocía a Cornelio Dios, y también lo conocía a Pedro. Pedro era duro. Le tuvo que mostrar un ángel que le mostró un lienzo. Y en ese lienzo había todas clases de animales. Y le dijo el Señor, el ángel, mata y come. Y él dijo, yo nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, no llames inmundo al que yo he limpiado. Nosotros fuimos limpiados. Y no solamente que fuimos limpiados, fuimos como este pueblo de Jope, bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y fuimos bautizados y el Evangelio se empezó a extender. Ya no eran solo los judíos, eran también la gente gentil que amaba y oraba y buscaba al Señor. Entonces nosotros tenemos doble, podríamos decir, compromiso de darle gracias al Señor. Porque para nosotros no era la salvación. Para nosotros no era que había venido Cristo a salvar. Pero a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Por eso todo aquel que en él cree le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios hay promesas que se van a cumplir en tu vida. Hay promesas, más de 5,000 promesas que se van a cumplir. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Él sana todas tus dolencias. Él perdona todos tus pecados. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Él te tiene misericordia. ¿Cómo no orar, hermanos? ¿Cómo no tener tiempo para orar? Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que orar a Dios. Porque eso Dios lo ve. Él hace memoria de todas nuestras oraciones. Todo lo que tú has orado, todo lo que tú has buscado a Dios con todo tu corazón, todo lo que tú estás haciendo para el Señor, venir a la casa del Señor, alabarlo, honrarlo, bendecirlo, decirle que lo amas, pedir por tu hermano, pedir por los siervos, pedir a Dios que te unja con el Espíritu Santo. Que Dios unja tu casa con el Espíritu Santo. Que Dios unja a tus hijos con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar agradar al Señor. Al Señor no le gusta la hipocresía. No le gusta la mentira. No le gusta el pecado. Tenemos que huir del pecado. Como huyó José. José huyó del pecado. Nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Tenemos que aprender a amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra fe, con toda nuestra confianza.
porque el Señor es fiel y su misericordia permanece para siempre. Él no nos va a abandonar, hermano. Jamás. Jamás Él te va a abandonar. Jamás te va a dejar. Y si tú le honras como le honraba a Cornelio, Dios te va a honrar a ti. Él oraba. ¿Y por qué Dios le pudo hablar el Espíritu a Pedro? Porque Pedro aprendió a orar a Dios, a buscar a Dios. Y también Cornelio. Y no se quedó con que oraba y hacía limosna y que toda su casa amaba a Dios. Dios quiso que llamara a Pedro y que a esa multitud que se había juntado le predicara el Evangelio. Y Dios lo respaldó porque lo bautizó y con el Espíritu Santo y también lo bautizó con agua. Busca al Señor y el que lo busca lo halla. Y Él te bendecirá y abrirá la ventana de los cielos y te dará esa bendición que viene de su trono, esa bendición que Él la ganó en la cruz del Calvario. Él se hizo maldito para que tú fueras bendito, bendito por la sangre de Jesús. Compartimos una hermosa palabra de Dios con nuestra pastora María Rosa de Morelato, que te invitamos que las puedas ver también aquí en Canal Luz, en su programa Bendita Luz, y también puedes conectarte con ella a través de las redes sociales. Figuran aquí a pie de pantalla para que vos puedas escribirnos y puedas contarnos tu testimonio. Finalizamos el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Continúa aquí en Canal Luz si querés un cambio.